Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 13, 1, 4. El hijo sabio acepta la corrección paterna, el arrogante no hace caso a reprimendas. Cada uno bien se nutre del fruto de su boca. Los traidores se alimentan de violencia. Quien controla su boca protege su vida. Quien abre sus labios se busca la ruina. El perezoso apetece y su deseo no se cumple. El deseo del diligente queda satisfecho. El justo aborrece la palabra engañosa. El malvado es enemista y deshonra. La justicia protege al hombre íntegro. La maldad arruina al pecador. Bienvenidos al episodio 488. Estamos en el día 27 de lectura del audiolibro de Heidegger, y ya vamos a llegar a acabar el libro de Heidegger y pasaríamos a un libro más contemporáneo sobre la fenomenología de von Husserl. Sin embargo, Heidegger tiene esta filosofía bastante interesante. Pero bien, entonces les dejo con el audio y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Un abrazo a todos. Cuídense. Mi camino en la fenomenología. Mis estudios académicos comenzaron en el verano de 1909-1910, en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo. Pero el trabajo principal, dedicado a la teología, dejaba aún espacio suficiente para la filosofía, que pertenecía desde luego al plan de estudios. Así que desde el primer semestre estuvieron en mi pupitre los 2 volúmenes que pertenecían de las investigaciones lógicas de Husserl a la biblioteca de la universidad. Volución podía prorrogarse el plazo de fácilmente una y otra vez. Se veía que la obra era poco solicitada por los estudiantes. Pero, ¿cómo es que vino a parar al entorno tan extraño para ella de mi pupitre? Por bastantes indicaciones de revistas filosóficas, yo me había enterado de que el modo de pensar de Husserl estaba influido por Franz Brentano, cuya disertación de 1862, del múltiple significado del ente según Aristóteles, había sido guía y criterio de mis torpes primeros intentos de penetrar en la filosofía. De un modo bastante impreciso me movía la reacción siguiente. Si el ente viene dicho con muchos significados, ¿cuál será entonces el significado fundamental y conductor? ¿Qué quiere decir ser? El último año de mi época del bachillerato había tropezado con el escrito del por aquel entonces catedrático de dogmática de la Universidad de Friburgo, Karl Brage, del ser, compendio de antología que había aparecido en 1896, cuando su autor era profesor extraordinario de filosofía en la Facultad Friburguesa de Teología. Las secciones principales del escrito llevaban siempre al final largos textos de Aristóteles, de Tomás de Aquino y de Suárez, a más de la etimología de los términos correspondientes a los conceptos capitales de la ontología. Lo que yo esperaba era un impulso decisivo de las investigaciones a las preguntas lógicas de Husserl suscitadas por la disertación de Brentano. Pero mis esfuerzos eran vanos porque, como solo mucho más tarde habría de darme cuenta, yo no buscaba en la dirección correcta. Y sin embargo, estaba tan afectado por la obra de Husserl que seguí leyéndola una y otra vez en 10 años siguientes, sin alcanzar una inteligencia suficiente de lo que me ataba a ella. El encanto emanado de esa obra se extendía hasta el exterior de las guardas y la portada. Sobre esta cosa que hoy me salta a la vista, tanto como en Tonés, me encontraba con el nombre de la editorial Max Niemeyer, un nombre que se vinculaba con otro para mí extraño, el de Fenomenología, título del segundo volumen, que aparecía en el subtí. Y así como poco sabía yo por aquellos años de la editorial Max Niemeyer y de su quehacer, en igual escasa medida y de un modo igual de vacilante tenía yo comprensión del título Fenomenología.
Sin embargo, pronto debía verse con mayor claridad hasta qué punto se correspondían ambos nombres, el de la editorial Niemiec y el de Fenomenología. Tras 4 semestres dejé los estudios teológicos y me dediqué por entero a la filosofía. No dejé con todo de asistir a un curso de teología en los años posteriores a 191, el de dogmática, impartido por Karl Bragg. A ello me veía determinado por mi interés por la teología especulativa y sobre todo por ese penetrante modo de pensar que el citado profesor hacía presente en cada lección. Gracias a él tuve por vez primera noticia, en algunos a los cuales pude acompañarle, de la importancia, paseos de Schelling y Hegel para la teología especulativa, a diferencia del sistema doctrinal de la escolástica. Así es como entró en el círculo de mis pesquisas la tensión entre ontología y teología especulativa, cimentación de la metafísica. Por un tiempo se difuminaría ciertamente este ámbito, pasando a un segundo plano. En comparación con lo tratado por Heinrich Rickert en sus sesiones de seminario, los 2 escritos de su discípulo Emil Lask, que ya en 1915 había caído como soldado raso en el frente de Galicia. Rickert dedicaría al amigo querido su obra, aparecida en el mismo año, y que era la 3ª edición, completamente reelaborada, del objeto del conocimiento. Introducción a la filosofía trascendental. La dedicatoria debía dar testimonio además del estímulo que el docente había recibido del discípulo. Por su parte, los 2 escritos de Emil Lask, la filosofía y la doctrina de las categorías, la lógica de un estudio sobre el ámbito de vigencia de la Hoberensa lógica, 191, y la doctrina del juicio, L. 912, daban claramente fe del inicuo en ellas de las investigaciones lógicas de Husserl. Esta circunstancia me forzó a volver a trabajar sobre la obra husserliana. Pero también este renovado asalto hubo de resultar infructuoso, dado que yo no podía encontrar salida a una dificultad fundamental, concerniente al sencillo problema del modo en que habría de llevarse a ejecución ese proceder del pensar que se llamaba fenomenología. Lo inquietante de este problema saltaba a la vista por la ambigüedad que ya de primeras mostraba Husserl. El primer volumen de la obra, aparecido Psicologismo en la lógica mediante la obra de 1900, refutaba el del pensar y el conocer la prueba de que la doctrina no se podía fundar en la psicología. Frente a esto, el segundo volumen, aparecido al año siguiente, y como 3 veces más extenso, contenía la descripción de los actos esenciales de la conciencia, dirigidos a la edificación del conocimiento. O sea, con todo, una psicología. ¿A qué vendría sino el 59 de la 5ª investigación, sobre el significado de la delimitación brentaniana de los fenómenos psíquicos? Según eso, Husserl recaía con su descripción fenomenológica de los fenómenos de conciencia en la posición psicologista antes refutada. Y sin embargo, si un error tan de bulto no podía serle imputado a la obra de Husserl, ¿qué serían entonces los actos de conciencia? Esa descripción fenomenológica, ¿en qué consistía lo característico de la fenomenología, si ésta no era ni lógica ni psicología? ¿Acaso venía aquí a salir a la luz una disciplina filosófica toda ella de nuevo cuño, y encima una disciplina de valor y eminencia propios? Yo no acababa de encontrar solución a estas preguntas, y me veía perplejo y sin salida, sin ser apenas siquiera capaz de captarlas con la precisión con que aquí han sido mencionadas. El año 1913 me aportaría una respuesta. En la editorial Max Niemeyer empezaba a aparecer el Anuario de Filosofía e Investigación Fenomenológica, editado por Husserl. El primer volumen se abría con el Tratado de Husserl, cuyo título daba ya indicación de la excelencia y peso de la fenomenología. Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. La fenomenología pura es la ciencia fundamental losofia, acuñada de la fi por aquella. Pura quiere decir fenomenología trascendental, pero con trascendental se alude a la subjetividad del sujeto cognoscente, subjetividad, agente y valorativo. Ambos términos, y trascendental, se sumía consciente, indican que la fenomenología, y decididamente en la tradición de la losoa moderna, aunque de un modo tal, cienamente, que la subjetividad trascendental accedía a una determinabilidad más original, universal. La fenomenología conservaba las vivencias de la conciencia como su ámbito temático, solo que ahora lo hacía sondeando sistemáticamente,
proyectando los actos vivenciales y consolidando junto con el sondeo la estructura de los objetos vivenciados en los actos en vista de su objetualidad. En este proyecto adscribírsele universal de filosofía fenomenológica, también su lugar sistemático podía a las investigaciones lógicas que habían permanecido, por así decir, filosóficamente neutrales. Estas aparecieron en el mismo año, 1913, en una segunda edición y en la misma editorial. La mayoría de las investigaciones habían sido sometidas desde luego, entre tanto, a profundas reclaboraciones. La sexta investigación, la más importante en el respecto fenomenológico, de todas formas retirada. Prólogo a la segunda edición, había sido, pero también el artículo con el que Husserl había contribuido al primer volumen de la recién fundada revista Logos, a saber, La fenomenología como ciencia estricta, 1910-1911, hubo de esperar a las ideas relativas nología para que sus tesis programáticas damentación suficiente. A una fenome alcanzaran una fun. En el mismo año de 1913 apareció en la editorial Max Nieme, la importante investigación de Max Scheler, Contribución a la fenomenología de los sentimientos de simpatía, de los relativos al amor y al odio, con un apéndice sobre la razón para aceptar la existencia del otro yo. Gracias a las citadas publicaciones se alzaría el quehacer editorial de Niemeyer al primer puesto de las editoriales filosóficas. Por aquel entonces se tenía frecuentemente la convicción de que con la fenomenología había venido a darse una nueva orientación en el seno de la filosofía europea. ¿Y quién habría pretendido negar la justeza de esa afirmación? Pero esta cuenta meramente histórica no acertaba a dar razón de lo que había acontecido gracias a la fenomenología, es decir, gracias a las investigaciones lógicas. Eso seguía sin ser formulado, sin que tan siquiera hoy quepa apenas formulario correctamente. Las propias declaraciones programáticas y las exposiciones metodológicas de Husserl reforzaban más bien el malentendido de que mediante la fenomenología venía a reivindicarse un inicio de la filosofía que renegaba de todo el pensar precedente. Aun después de la aparición de las ideas relativas menología pura, seguía a una feno, siendo yo presa de la fascinación que sobre mí ejercían las investigaciones, sino renovar una inquietud lógicas. Esa fascinación no hacía desconocedora de sus propias razones, aunque bien que hacía presentir su origen en la incapacidad de alcanzar por la mera lectura de la bibliografía filosófica la cumplimentación de esa manera de pensar que se llamaba fenomenología. Solo lentamente fuese desvaneciendo la perplejidad y disolviendo esa confusión desde el momento en que me fue permitido encontrarme personalmente con Husserl en su propio lugar de trabajo. Husserl había venido a Friburgo en 1916 como sucesor de Heinrich Rickert, que ocuparía la cátedra de Windelband en Heidelberg. La enseñanza de Husserl tenía lugar en forma de una ejercitación gradual en la visión fenomenológica, que reclama por su parte, tanto dejar a un lado el uso no probado de conocimientos filosóficos como la renuncia a introducir en el coloquio la autoridad de los grandes pensadores. Con todo, tanto menos me pude separar yo de Aristóteles con mayor precisión y de otros pensadores recogía griegos, cuan los frutos de una interpretación de los escritos aristotélicos, en virtud de mi creciente familiaridad con la visión fenomenológica. Es verdad, sin embargo, que yo no podía sospechar, así de primeras, las consecuencias decisivas que habría de aportar esta renovada atención a Aristóteles. Cuando a partir de 1919 yo mismo, enseñando y aprendiendo en la cercanía de Husserl, me ejercité en la visión fenomenológica y puse a prueba a la vez una comprensión de Aristóteles diversa a la habitual, se despertó de nuevo mi interés por las investigaciones lógicas y sobre todo por la sexta de la primera edición. La distinción allí elaborada entre intuición sensible y categoría se me reveló en todo su alcance como capaz de determinar el múltiple significado del ente. Por eso es por lo que nosotros, amigos y discípulos, rogamos una y otra vez al maestro que hiciera reimprimir la sexta investigación, por entonces difícilmente accesible. Lidad para la causa de la fenomenología, en probada disponible y haría publicar de nuevo la editorial Niemeyer en 1922, esa última parte de las investigaciones lógicas. Husserl observaba en el prólogo: dado que el estado actual de las cosas y cediendo a la presión de los amigos de la obra presente,
he tenido que decidirme a hacer de nuevo accesible su parte conclusiva en su antigua forma. Con el giro amigos de la obra presente quería decir Husserl simultáneamente que él mismo, desde la publicación de ideas, ya no encontraba satisfacción investigaciones en las lógicas. Y es que más que nunca empleaba su pasión y de nuevo tiempo y sus de pensador, dado el lugar nuevo de su quehacer académico, a la edificación sistemática de las ideas. Por esa razón escribiría del proyecto avanzado en Husserl en el citado prólogo a la sexta investigación, que también la actividad docente friburguesa ha impulsado la orientación de mis intereses hacia las universalidades conductoras y hacia el sistema. Igualmente por ello, observaría Husserl magnánimo, pero en el fondo reprobando el asunto. Como yo, además, clases prácticas, estudiaba semanalmente y con alumnos más avanzados de mis cursos y en grupos de seminario las investigaciones lógicas. La preparación de ese seminario resultaría fructífera sobre todo para mí. Allí es donde me pertaría llevado primero más por un presentimiento que por una inteligencia fundada de la cosa de lo único esencial, a saber, que lo ejecutado en relación con la fenomenología de los actos de conciencia, como el darse a ver los fenómenos a sí mismos, es lo que viene pensado por Aristóteles, y en todo el pensamiento y la existencia griegos como al-usia, como el desocultamiento de aquello que hace acto de presencia, como su desalbergarse, su mostrarse. Lo que las investigaciones fenomenológicas habían encontrado de manera nueva, como sustentación del pensar, se probaba como el rasgo fundamental del pensamiento griego, si es que no de la losoa en cuanto ta. Y cuanto más clara se me hacía esa intelección, con tanta mayor fuerza surgía la pregunta: ¿de dónde viene y cómo se determina aquello que ha de ser experimentado, de acuerdo al principio de la fenomenología, como la cosa misma? ¿Se trata de la conciencia y de su objetividad, o del ser del ente en su desocultamiento y en su acción de ocultarse? Así es como me vi llevado al camino de la pregunta por el ser, iluminado por la actitud fenomenológica de una manera renovada y distinta a cuanto me inquietaban los problemas surgidos de la disertación de Brentano. Pero el camino del preguntar sería más largo de lo que yo sospechaba y requirió de muchas paradas, de muchos rodeos y desvíos. Eso, tras lo que iban los primeros cursos de Friburgo y luego de Marburgo, muestra el camino de un modo solo indirecto. Querido colega Heidegger, ahora tiene usted que publicar algo. ¿Tiene usted un manuscrito a punto? Con estas palabras entró, un día del semestre de invierno de 1925-1926, el decano de la Facultad de Filosofía de Marburgo en mi cuarto. Claro que sí, le contesté, a lo que el decano replicó, pero ha de ser impreso a la carrera. Lo que pasaba único loco como sucesor era que la facultad de Nikolai Hartmann me había propuesto para la primera cátedra filosófica vacante, pero entretanto fue devuelta la propuesta desde Berlín, en razón de que yo no había publicado nada en los últimos 10 años. Ahora se trataba de entregar al público un trabajo largamente guardado. El editor Max Niemeyer de Acción de Husserl se mostró dispuesto a imprimir enseguida goz de un trabajo que debía los primeros aparecer en el anuario por mems de 15 pliés. Puntos se enviaron al ministerio a través plares de las galeradas, pero pasado los pliegos a la facultad con la observación, brero del año siguiente, el 27, apareció tiempo en el volumen 8, entonces el ministerio del anuario había retirado de medio año y ratificado mi nombramiento de Husserl de la facultad un tiempo. Al 12 gem fueron devueltos insuficiente. El texto completo, en fe de ser y en tirada aparte. Para su juicio negativo después, sería con ocasión del extraño modo en que se publicó Ser y Tiempo, como entraría en relación directa por vez primera editorial Max Niemeyer. Eso que en el primer semestre con la de mis estudios académicos era un mero nombre sobre la portada de la fascinante obra de Husserl, se me mostraba ahora, y así lo haría en el futuro, en toda la solicitud, digna de confianza, nimiedad y sencillez del quehacer editorial. En toda la magna. En el verano de 1928, durante mi último semestre, se preparó el escrito de homenaje aniversario. A principios a Husserl del semestre en Marburgo, por su 70º, había muerto inesperadamente Max Scheler, uno de los coeditores, y que había publicado en el primer su gran investigación del anuario de Husserl, volumen El Formali Puntsmo de los Valores, y en el segundo, 1916, de la Ética y la Ética Material, considerada una obra que,
junto a las ideas de Husserl, debe ser como la contribución más importante del anuario, y que por su prolongada amplitud, influencia arrojó una nueva de miras y la productividad de la editorial Luz sobre el escrito de homenaje a Niemeyer. Edmund Husserl aparecería puntualmente el día de su cumpleaños. Yo tuve el honor de hacérselo y como suplemento del anuario, llegar el 8 de abril de 1929 al festejado profesor en el círculo de sus discípulos y amigos. Durante los 10 años siguientes fue suspendida acción de importancia, toda pública, hasta que la editorial Niemeyer, 1941, a publicar mi interpretación se atrevió en del himno de Hölderlin, como cuando en día de fiesta, sin indicación del año de publicación. Yo había impartido universidad esa conferencia en mayo del mismo año en la pública de Leipzig, y como profesor invitado a una lección. El propietario de la editorial, venido de Halle para asistir Hermann a la lección, propósito de la publicación. Niemeyer había, y luego hablamos a pro. Cuando 12 años más tarde, me decidí a sacar a la luz cursos tenidos con anterioridad, no localizada, elegí para ello a la editorial entre tanto en Halle del Saale. Pérdidas y múltiples dificultades. Niemeyer. Después su propietario ya de grandes de entonces, duramente castigado por aiseones personales, había levantado de nuevo la editorial en Tubinga. Halle del Saale, en esa misma ciudad enseñaba venta del siglo pasado, en la universidad por entonces Privatdozent. Con frecuencia en los años no local, Edmund hablaría en Friburgo de la génesis Husserl, posteriormente olvidaría al respecto de las investigaciones rememorar agradecido de la editorial Max Niemeyer, Lógicas. Nunca he admirado que a principios arriesgado a publicar una obra extensa, la actitud de siglos se había nocido y cuyo pensamiento transitaba de un profesor Brados, cuya extrañeza había apenas, o por caminos de esa costumbre chocar nea. Y eso es lo que sucedería a la filosofía contemporánea durante años tras la aparición obra, hasta que Wilhelm Dilthey reconociera editorial no podía saber por aquel entonces de su importancia, que en el futuro ría vinculado su nombre al de la fenomenología, que pronto la queda determinaría al espíritu de la época en los ámbitos más diversos, la mayoría no formulados. Y hoy, el tiempo de la filosofía fenomenológica verse acabado. Esta tiene nado de una manera de la filosofía. Menología, ya valor de algo pasado, parece a tan solo histórica, de algo de sí, junto con otras direcciones. Solo que, en lo que tiene de más íntimo, la fenopensar no es dirección, que llegados a alguna, sino que es la posibilidad, los tiempos, reaparece de nuevo, que solo por ello es la permanente posibilidad del variada, del pensar, responder al requerimiento de aquello. Y para ello, la fenomenología, viene que hay que pensar. Así experimentada entonces desaparecer, Juan y conservada, como rótulo en favor de la cosa cuya revelabilidad sigue siendo un misterio.